Bueno, entonces vamos a arrancar con este último video de esta segunda clase, donde vamos a ver cómo trabajar con datos faltantes en R. ¿Sí? Entonces vamos a escribir un último título, datos faltantes. ¿Sí? Bueno, en R el símbolo que representa a un dato faltante o missing es el NA. ¿Sí? NA, ¿qué significa? Viene de not available. ¿Sí? No disponible. Bien, entonces, creemos un vector para poder trabajar, al que llamamos heights, alturas, que va a contener un NA, ¿sí? Entonces este vector tiene los valores 2, 4, 4, NA, 6, ¿sí? Hay un valor que falta. Corremos esto. Bueno, lo podemos mirar. Bien. Entonces, antes de seguir, voy a crear primero otro vector que no tenga NA, ¿sí? Que sea igual al anterior, pero supongamos que ahora conocemos el vector completo, sabemos que este NA en realidad era un 7, ¿sí? ¿Está bien? Pero por algún motivo el vector que nosotros tenemos no tiene este 7, se perdió este 7 y tenemos un dato faltante que es el NA. Bien, entonces les decía, antes de empezar a trabajar con datos faltantes, les quiero mostrar algunas funciones más para operar con vectores que no vimos. Por ejemplo, la función min, ¿sí? Que la vamos a aplicar por ahora al vector HEIGHTSCOMP, ¿sí? El completo. ¿Qué hace esta función min? Bueno, calcula, no lo encontró porque no lo corrí. Esta función calcula la media de un vector, ¿sí? Entonces, en este caso del vector HEIGHTSCOMP. Entonces, acá escribí mal heights, es T-H-E-H-T. No pasa nada igual, pero para que quede bien. Bien. Heights, no lo corrí. Bueno, entonces acá la media de HEIGHTSCOMP es 4.6, ¿sí? El promedio de los valores de HEIGHTSCOMP. Después, otra función muy conocida, la función sum, que como su nombre indica, calcula la suma, ¿sí? Suma todas las componentes de un vector. Y en este caso esa suma da 23, ¿está bien? Fíjense que si hacemos 23 dividido la cantidad de componentes del vector, me tiene que dar la media, o sea 4,6, ¿sí? Este vector tiene 5 componentes, entonces corroboremos, bien, me da 4,6. Después tenemos la función max, que calcula el máximo de un vector, que debería ser el 7, bien. Y la función min, que calcula el mínimo de un vector, que debería ser el 2. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos estas funciones, pero no al vector HEIGHTSCOMP, sino al vector heights, el que tiene un NA, un dato faltante? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? A ver, min me devuelve NA, sum NA, max NA, min NA. Todas me devuelven un NA, ¿sí? La mayoría de las funciones que trabajan haciendo alguna cuenta aritmética con vectores van a devolver NA si el vector tiene algún NA. ¿Está bien? Esto, que en principio parece una desventaja, porque probablemente lo que uno quiera es calcular la media de los valores que no son NA. ¿Está bien? Yo querría, bueno, está bien, hay un NA, pero calculame la media de los valores que no son NA de este vector. Calculame la media de 2, 4, 4, 6. ¿Está bien? Bueno, R en principio no hace eso. Y eso no está tan mal, porque eso ayuda a que uno pueda detectar situaciones en las que tiene un dato faltante, ¿sí? En este caso, obviamente, salta a la vista, uno lo ve ahí el NA, porque esto es un ejemplo de un vector muy chico. Pero en la vida real lo que uno va a tener es un data frame, que vamos a ver la clase que viene, que es una base de datos, ¿sí? Que son enormes, tienen muchos registros, muchas variables, y en alguna de las variables puede haber algún dato faltante. Yo no lo voy a ver, porque no voy a estar mirando toda la tabla, ¿está bien? Pero si yo calculo, hago alguna función de
de esa variable, me va a saltar que tiene un dato faltante. ¿Sí? Yo, si le hago un min, por ejemplo, esa variable me va a dar NA y ahí me voy a avivar de que hay un dato faltante. Eso está bueno. Y además, tenemos forma de calcular igualmente la media o la suma, lo que queramos calcular, de los valores que no son faltantes. ¿Cómo? Usando una opción que tienen estas funciones, que es la opción na.remove. Entonces, opción na.rm. ¿Está bien? Acuérdense que es una opción. Una opción es un argumento de una función que tiene un valor por default. En este caso, ese argumento es el na.rm de remove y tiene un valor por default. Por eso es que nosotros acá no estamos especificando el valor del argumento na.remove, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tiene un valor por default, entonces no es necesario. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la media de heights, pero sin tener en cuenta los NA, lo que tenemos que hacer es NA remove igual true. ¿Sí? Tirame los NA y después calculame la media. ¿Está bien? Eso me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar la media del vector 2, 4, 4, 6, que es 4. ¿Está bien? Corroboremos. Efectivamente es 4. Y lo mismo puedo hacer con todas las otras funciones, ¿sí? Con sum. Sum me tiene que dar 2 más 4 más 4 más 6, ¿sí? Que es 8 más 8, 16. Bien. Después el máximo tiene que ser 6. Bueno. 6. Bien. Y el mínimo tiene que ser 2. A ver. Bien. ¿Está bien? Entonces, miremos el help de min, por ejemplo, para ver bien esto que les decía de que el na.remove es una opción y que tiene un valor por default, ¿sí? Fíjense acá que tengo min de x es el argumento no opcional, que en este caso lo vamos a fijar en heights, es el vector para el cual queremos calcularle la media. Después tenemos un argumento trim, que no lo vamos a usar por ahora, que tiene un valor por default, fíjense que es 0, por eso tampoco necesitamos especificar ese argumento. Y después tenemos el argumento na.rm, que es el que estábamos usando, que tiene un valor por default que es false, ¿sí? Y si vamos a mirar qué es lo que hace este argumento, qué significa este argumento, me dice un valor lógico indicando si los valores na deberían ser descartados antes de realizar el cálculo. ¿Está bien? Entonces false quiere decir que no hay que descartar los valores na, y como ese es el valor por default no tira los NA y entonces me devuelve NA cuando calculo la media. ¿Está bien? Entonces si lo ponemos en true, tira los NA. ¿Está bien? Que es lo que queríamos ahora. Bien. Ahora, esto que hicimos así, fácil, usando la opción na.remove, lo podríamos haber hecho de manera más complicada, ¿sí? En varios pasos. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? Podríamos haber dicho, bueno, me voy a generar un vector que tenga todas las componentes del vector heights que no sean NA. ¿Está bien? O sea, me quedo con todas las componentes con el 2, 4, 4, 6, ¿sí? Quiero ese vector. Y después a ese vector le calculo la media. Bueno, esa es una forma más larga de hacer lo mismo que hicimos acá. De hacer este min heights na.remove igual true. ¿Está bien? Obviamente, si uno quiere hacer esto, va a ir a usar esta función con la opción na.remove igual true. ¿Está bien? Que es lo más rápido. Pero bueno, vamos a hacer igual esto que planteo acá, simplemente como ejercicio y para ver otras funciones que pueden ser útiles para hacer otras cosas, ¿está bien? Entonces, nuestro objetivo ahora es generar un vector que tenga todas las componentes no missing del vector heights, ¿sí? ¿Para qué? Para después hacer lo que queramos. Por ejemplo, calcular la media, ¿está bien? Pero no necesariamente. Bueno, entonces vamos con ese objetivo. Entonces, creamos un vector con las componentes distintas de NA del vector heights. ¿Sí? Bueno,
En vez de mostrarles cómo se hace eso, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes vean algunas opciones, ¿sí?, de cómo hacerlo y traten de analizar bien qué hace cada una de esas opciones. Entonces vamos a poner el PowerPoint con los ejercicios. Bien, entonces les propongo ver qué hacen cada uno de estos comandos, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, el primer comando es heights evaluado en, en un vector, ¿sí? Entonces, acá tenemos una función que es isNA, ¿está bien? Entonces, además de correr todo este comando, yo les sugiero que corran por separado esta partecita, este is.NaHeights, y fíjense qué da, ¿sí? Después, la negación de este is.na.heights, y después es todo el comando, ¿está bien? Para entender qué hace cada función por separado. Lo mismo con este complete.cases, ¿está bien? Y después también estaría bueno que miren el help de cada una de estas funciones, ¿sí? Para que entiendan bien qué hacen y se vayan familiarizando con usar el help. Entonces piénsenlo, pausen el video y a la vuelta lo resolvemos. Bueno, entonces ahora sí voy a resolver este ejercicio. Entonces, ejercicio 4 era este, ¿no? Bien. Entonces, algo que me olvidé de decirles, quería decírselos antes de hacer el ejercicio, pero bueno, no importa, es lo siguiente. A ver, nosotros queremos un vector que tenga las componentes de heights que no son missing, ¿está bien? Nosotros en el video anterior lo que vimos es cómo generar un vector que tenga las componentes de algún vector, por ejemplo de heights, que no sean 6, por ejemplo. Eso lo podríamos hacer, eso sabíamos hacerlo, ¿no? Digo, si yo quiero un vector que tenga las componentes de heights que son distintas de 6, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, heights de heights distinto de 6, ¿no? Y listo. Y me tira todas estas componentes, todas las componentes que no son 6. Bueno, ¿por qué no podría ser entonces? Digo, lo primero que a uno se le ocurriría, al menos lo primero que a mí se me ocurrió, confieso, cuando empecé, de hecho creo que lo intenté varias veces, me choqué varias veces con la misma piedra, es hacer esto, ¿sí? Digo, bueno, ¿por qué no va a funcionar esto? Quiero las componentes que no son NA de heights. A ver, probemos. No, no funciona, evidentemente, ¿no? Me está devolviendo lo que quiero, me devuelve un vector lleno de NAs, rarísimo, y con la misma cantidad de componentes del vector original, que son 5. ¿Por qué hace esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es mirar primero qué hace este vectorcito de acá adentro. Este vectorcito, ¿qué tendría que hacer para que todo esto haga lo que yo quiero? Tendría que ser un vector con la misma longitud del vector heights, que sea un vector lógico, o sea, de true y false, que tenga true en las componentes que no son missing y false en las que son missing. Es decir, ¿qué vector quiero yo? Quiero obtener un vector que sea, vamos a ver, así, a bajar para ver el vector heights, ¿sí? Este es el vector heights. ¿Qué quiero? Un vector que sea, que tenga en la primera componente true. Quiero el vector, vamos a hacer así, el vector, este vector. True, porque la primera componente quiero que sea un true porque no es NA, la segunda también un true, la tercera un true, la cuarta un false, quiero un false en las componentes que son NA, y la quinta un true. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo ese vector, después cuando haga heights evaluado en ese vector, voy a quedarme con las componentes que no son missing. ¿Está bien? Ahora bien, este vector, ¿es ese vector que yo quiero? Bueno, corrámoslo. No, es un vector lleno de NAs. Ni siquiera tiene true y false, tiene NAs. ¿Por qué? Bueno, porque este operador distinto, este operador relacional que significa distinto, no trabaja con los NA como yo quisiera. ¿Está bien? Cuando lo que hace es cuando tiene que comparar un valor con NA, no me devuelve true o false, dependiendo de si el valor es NA o no,
sino que me devuelve siempre un NA. Y se ve que cuando yo evalúo un vector, después cuando evalúo el heights en un vector lleno de NAs, me devuelve un vector lleno de NAs. ¿Está bien? Que no tiene nada que ver con lo que queremos. Entonces esto no funciona. ¿Está bien? Por eso es que necesitamos otra cosa. Y esa otra cosa es esa función is.na. ¿Está bien? Esa función sí me dice si cada componente es NA o no. Me devuelve un vector lógico con true en las componentes que son NA. ¿Está bien? Pero yo quiero al revés, yo quiero los componentes que no son NA. Por eso, el primer comando que tuvieron que correr en este ejercicio es hate de la negación, el no de isNA hate. ¿Sí? Esto me devuelve el vector que yo quiero, ¿sí? El vector sin NA. ¿Por qué? Porque este vectorcito de acá es este vector que quiero yo acá, este es el vector que yo escribí acá, ¿sí? Vamos a escribirlo abajo. ¿Sí? Es este vector true, 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 false, true. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la negación de este otro que tiene true en cada componente que sea NA y false en las que no son NA. ¿Está bien? Buenísimo. Después, ¿qué otro comando nos decían que corriéramos? NA.omit de hates. Bueno, esto me devuelve el mismo vector que antes con algunas informaciones extra, ¿no? Con la cantidad de componentes que tiene ese vector y la clase que tiene, no importa, quedémonos con este primer renglón, ¿sí? Este primer renglón es el vector que queremos. Entonces hace lo mismo que este comando anterior, pero de manera más resumida. Y por último, el último comando que tenían que correr era el hates de complete cases. Hates. Que también me devuelve lo que quiero. ¿Por qué? Porque estoy evaluando hates en un vector, que es este, que debería ser un vector lógico, que debería ser este vector que yo quería, ¿sí? Que dijimos hace un rato que queríamos. ¿Es ese vector? Sí. Efectivamente es ese vector, ¿está bien? Y bueno, el nombre me sugiere que lo que hace esta función es devolverme un vector lógico con true en las componentes que son completas, que no son NAs, ¿está bien? Y false en las que son NA, que es también lo que queremos. O sea que este complete cases es exactamente lo mismo que negar el is.na, ¿está bien? O sea, hace lo contrario del is.na. Bien. Entonces, ahora que sabemos cómo construir un vector con los NA tirados, podemos asignarle ese vector a un objeto y luego calcularle la media de ese objeto y corroborar que esto es efectivamente lo mismo que usar la función min con el argumento NA_remove igual true. ¿Está bien? Esto simplemente como ejercicio, obviamente que no es algo que uno va a hacer. Entonces creemos un vector hates no NA, o sea, sin los NA. Y tenemos tres formas de hacerlo, así que vamos a ponerle acá un 1. Entonces primero lo voy a hacer de esta forma, usando la función is.na. ¿Está bien? Después lo voy a hacer usando la función naomit. Y por último, usando la función complete cases. Bueno, creo estos tres vectores que tienen que ser iguales. Está bien, vamos a corroborarlo. Podemos mirarlo acá directamente. Hates no NA1, Hates no NA2, Hates no NA3 son tres vectores exactamente iguales que tienen las componentes no missing del vector Hates. Entonces después puedo hacer un min de cualquiera de ellos. Me va a dar obviamente lo mismo porque son vectores iguales. Y me tiene que dar 4. ¿Está bien? Que era lo mismo que hacer el min, que usar la función min. Vamos a ponerlo acá abajo para verlo. Es lo mismo que usar la función min aplicada al vector original, pero con el argumento NA_remove en true. ¿Está bien?
Bien. Bueno, y por último vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a ir a PowerPoint. Y ahora me dice, usando este vector de alturas en pulgadas, crea un nuevo vector, heights, no NA, con los NA eliminados. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién, pero con este vector, que es más largo. Después, usar la función median para calcular la mediana del vector heights de dos formas distintas, sin usar el vector heights no NA y usándolo. Y por último, averigua cuántas personas en el conjunto, o sea, en este vector, en el vector de heights, miden más de 67 pulgadas. Bueno, nuevamente pausen el video y luego vean la resolución. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio 5. Entonces tenemos el vector heights. Voy a ir al PowerPoint a copiarlo. Bien, genero este vector heights, ¿sí? Y lo primero que me dice es que cree un vector heights en no NA. Vamos a ver, este es el ítem A. Con las componentes NA de heights eliminadas. Bueno, tenemos tres formas de hacerlo en función de lo que vimos recién. Voy a usar la más compacta, que es NA omit. Está bien, pero cualquiera de las otras dos funciona. NA omit de heights. Me tiene que dar lo que quiero. A ver. Vamos a corroborar, vamos a mirar qué hay en este heights no NA. Y entonces en el primer renglón vemos todos estos valores que son los valores no missing del vector heights. Bueno, después me pide usar la función median para calcular la mediana del vector heights, pero eliminando los componentes NA. Entonces tenemos dos formas. Usando el vector que ya creamos sin los NA, ¿está bien? Que es simplemente hacer una median de este vector, que me da 64, o si no, lo que tiene que dar exactamente lo mismo es calcular la mediana del vector original, pero diciéndole que NA remove es igual a true. A ver, ¿por qué me da NA? Ah, porque puse RA, no NA. Qué raro que no me avisó que el argumento RA no existe. Bueno, es NA remove. Bien, 64. ¿Está bien? Una cosa les quería aclarar, y es que los valores true y false se pueden escribir también simplemente una T o una F, ¿sí? Para escribir menos. Lo que pasa es que no lo hago porque por cuestiones de estilo se recomienda escribir toda la palabra, justamente para que después cuando alguien lee el código sea más claro. Pero a veces para escribir, obviamente es mucho más práctico escribir solo la T, ¿sí? Fíjense que esto funciona perfecto, ¿sí? Y si tengo un vector, si quiero generar un vector lógico, también lo puedo generar con T y F, ¿está bien? Bien. Por último, el ítem C, o 3 en realidad, no importa, me pedía que calcule cuántas personas en el grupo, o sea, este vector de altura se ve que es un vector de alturas de personas, miden más de 67 pulgadas, ¿sí? Entonces, una forma de hacer esto es en dos pasos. Quedarnos primero con un vector que tenga las componentes, únicamente las componentes mayores a 67 del vector heights, y después calcularle la longitud de ese vector, que eso se hace con la función length, perdón, ¿sí? Que vimos al principio de la clase. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a generar un vector, llamémoslo height
above, por encima, ¿no? Estoy escribiendo mal. Así. Heights above 67. A ver, con los valores de Heights, que sean mayores que 67. ¿Cómo hacemos eso? Heights de Heights mayor a 67. ¿Estará bien esto? A ver. ¿Qué me devuelve esto? No está del todo bien, ¿no? O sea, porque me devolvió las componentes mayores a 67, pero también me devolvió los NAs, ¿sí? ¿Por qué? Porque este vector de acá, ¿qué va a hacer? Cuando yo comparo un vector con un número, esto no se los aclaré, ¿no? Pero lo que está haciendo el R es comparar cada componente del vector con este número, ¿sí? Y me va a devolver un true cada vez que la comparación sea verdadera, o sea, cada vez que la componente sea mayor a 67, y un false cada vez que la comparación sea falsa. Piensen en la comparación como una afirmación. Si yo tengo la afirmación 63 es mayor a 67, falso. Entonces la primera componente de este vector va a ser falso. Después voy a la segunda componente y me pregunto, 69 es mayor que 67, ¿esa afirmación es verdadera o falsa? Es verdadera, entonces me va a volver un verdadero. ¿Está bien? Y eso es lo que hace este vector. Entonces miremos qué tiene. La primera componente, como les decía, falso. La segunda componente, un verdadero. Ahora, falso, falso. Ahora, ¿qué pasa con la quinta componente? Lo que hace el R es, tiene que comparar el NA con 67. ¿Está bien? Y se pregunta, ¿NA es mayor a 67? Y ahí no tiene forma de decir verdadero o falso, ¿no? Porque si dijera verdadero, no, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué el NA es mayor que 67? Pero si dijera falso, entonces eso quiere decir que el NA es menor o igual que 67. ¿Tiene algún sentido pensar que el NA es menor o igual que 67? ¿Por qué? Bueno, entonces lo que devuelve es un NA. ¿Está bien? Es lo mismo que pasaba con el distinto. No sabe comparar, hacer comparaciones de ningún tipo cuando hay un NA. ¿Está bien? Entonces este vector no es exactamente el vector que queremos, porque tiene algunos lugares donde hay NA. Y cuando evalúo a Heights en un vector que tiene NA, las componentes donde hay NA me las devuelve y con un NA. ¿Está bien? Entonces yo querría que en estas componentes que hay NA, querría que hayan false, ¿no? Bueno, eso no sé si se puede hacer realmente, pero lo que se puede hacer es agarrar y generar este vector de otra manera. Entonces esto no funciona. Pero lo que podemos hacer es, bueno, ya que generamos el vector, un vector sin los NA, bueno, trabajemos con ese vector, ¿está bien? Si lo que me está complicando la vida son los NA. Entonces hagamos lo mismo, pero con el vector Heights no NA, que no tiene ningún NA, y entonces ahí va a hacer las comparaciones de la forma que quiero, y este Heights above 67 va a ser el vector que quiero, ¿sí? Va a ser el vector con las componentes de este vector que son mayores a 67, y las NA no, ¿está bien? Bien, entonces ahora simplemente hago un length de ese vector. Me da 6. O sea que hay 6 personas en este conjunto que miden más de 67 pulgadas. Bueno, una forma mucho más sintética de hacer esto es la siguiente, fíjense. Que esto no se les tenía por qué ocurrir porque no se los había contado, pero se los cuento ahora. Yo puedo agarrar y hacer un zoom de Heights mayor a 67. Esto es mucho más corto, fíjense, a ver. No, no funcionó porque el Heights tiene NAs, pero hagámoslo con el Heights sin NA. A ver ahora. Sí, me da 6, me da lo que quiero. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es este vector Heights mayor a 67? Es un vector lógico que tiene true en las componentes mayores a 67 y false en las otras, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Si yo pudiera saber la cantidad de truths que hay en este vector, ya estoy, ¿no? Porque esa es la cantidad de componentes mayores a 67, que es lo que quiero. Bueno, ahora,
la función sum, ¿qué hace? Suma todas las componentes de un vector, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ese vector tiene que ser numérico si voy a sumar. Bueno, pero R sabe trabajar también, sabe sumar sobre vectores lógicos. ¿Cómo hace eso? Bueno, acuérdense que cuando convertía un vector lógico en uno numérico, al false lo convertía en 0 y al true en 1. ¿Está bien? Entonces con el sum va a ser lo mismo. Es como que implícitamente está pensando al false como un 0 y al true como un 1. ¿Está bien? Entonces, si este en el fondo es un vector, lo puedo pensar como un vector de ceros y unos, ¿está bien? Donde el 0 es false y el 1 es, perdón, y el 1 es true. Cuando yo sumo voy a tener la cantidad de unos, o sea, la cantidad de truth, que es lo que quería. ¿Está bien? Bueno, y esto, sí, esto fue todo por hoy, por esta clase. No, quería decir una cosita más. Bueno, este script ahora lo voy a guardar, así se lo subo también. Y lo último que quería decir, vamos a volver al PowerPoint. Lo último que quería decir, como para introducir un poquito lo que vamos a ver en la clase que viene, es que en R tenemos distintas clases de objetos, ¿sí? La primera clase es la clase de vector, los vectores, que es lo que estuvimos viendo hoy. Después tenemos una clase de vectores que se llaman factores, que son muy parecidos a los vectores. A simple vista parecen vectores, pero tienen ciertas particularidades que los hacen distintos. Y la clase que viene vamos a ver qué son los factores. Básicamente son variables categóricas. Después están los data frames, que son los objetos donde guardamos las bases de datos, que eso es lo que más vamos a usar, ¿sí? Para hacer análisis de datos. Y eso también vamos a empezar la clase que viene a trabajar con eso. Y después hay otros objetos que no vamos a ver en este curso, no creo que los necesiten. Están las matrices, ¿sí? Que son las matrices que uno conoce de matemática, los arrays, los arreglos, que son generalizaciones de matrices a más dimensiones. ¿Sí? Las matrices tienen 2 dimensiones, filas y columnas. Los arreglos pueden tener cualquier cantidad de dimensiones. Y están las listas, ¿sí? Que tampoco vamos a ver listas, pero uno muchas veces, sin darse cuenta, está trabajando con listas. Las funciones muchas veces devuelven listas. Las listas son una concatenación de objetos que pueden tener distinta clase, ¿sí? A diferencia de los vectores, que son concatenación de valores todos del mismo tipo, ¿sí? En las listas yo puedo acumular objetos no solo de distinto tipo, sino de distinta clase. Puedo tener un vector, más un factor, más una matriz, más un data frame, todo en una lista. ¿Está bien? Esa es la idea. Igual no vamos a ver en este curso listas, pero para que tengan una idea de qué se trata. Bueno, entonces con esto sí cerramos la clase de hoy. Bueno, y hasta la que viene, que ya les conté un poquito qué es lo que vamos a ver.